Cuando intento trabajar en una pieza sobre el mundo árabe, me encuentro con una caja de sorpresas, porque es un mundo donde los pactos no sirven para nada. Los pactantes pueden dormir por la noche acuerdos sobre algún tema, el día siguiente el pacto no varía para nada. Hay un cambio continuo en el mundo árabe. Eso viene directamente porque el mundo árabe está dirigido desde fuera. Tenemos que tener en cuenta que no hay ningún país en el mundo árabe con gobierno democrático. Todos los países árabes los gobiernos de los países árabes son dictaduras. Y la historia de la religión en el pasado siglo, el proceso por el cual el mundo árabe musulmán ha sido debilitado mediante la identificación de puntos de inflexión críticos. Encontré 7 a lo largo de este siglo, encontré 7 puntos importantes que vamos a tratar hoy. El primero empieza de 1915 a 1912, cuando el mundo árabe fue dividido por las potencias coloniales. El segundo punto, la retirada británica de Palestina, el surgimiento de la cuestión palestina. El punto 3, la guerra de 1967 y la derrota de los árabes. El punto 4, que es la revolución iraní. También en 1987-91, un intervalo crítico en el que comenzaron la intifada palestina. El 6 de septiembre de 2001, los ataques a los Estados Unidos y la invasión desde Afganistán e Irak. La 7 es la serie de manifestaciones y revueltas políticas conocidas como la Primavera Árabe, que empezaron a finales del 2010 y acabaron concluido a una de las mayores y más negativas transformaciones de la región tras su descolonización. En el punto álgido de la crisis del canal Suez de 1956, el historiador Albert Horeini, que es un historiador británico de origen libanés, ha escrito una frase: quien gobierna el Oriente Próximo gobierna el mundo, y quien se preocupa por quien está obligado a preocuparse de este mundo. Y aquí tenemos, por ejemplo, vamos a empezar con Irak. Irak fue de los experimentos británicos más desafortunados, ya que las fronteras del nuevo Estado fueron las más arbitrarias de todos los territorios en el mundo árabe, posterior al imperio colonial. Este caso histórico es relevante no solo para ejemplificar el nivel de la interferencia británica en Oriente Medio, sino también para explicar algunos de los desafíos recientes del país a la hora de alcanzar la estabilidad social y política. Todos nos acordamos que uno de los lemas del llamado Estado Islámico era la creación del país del Sham. En tiempos de los otomanos, Mesopotamia había sido administrada en forma de 3 provincias distintas. La parte norte de Mosul, que es una ciudad iraquí, estaba vinculada con Anatolia y con la Gran Siria, mientras que la región sur de Bagdad tenía fuentes vinculadas comerciales con Irán y el sudoeste Basora. Y Basora en el sur
mantenía más lazos con el Golfo Pérsico y relaciones comerciales con regiones tan remotas como India, cuando en 1920 se convirtieron en el Estado de Irak, bajo mandato británico. Ese era el proyecto del llamado el Estado Islámico, volver a crear lo que se llama antes el Estado del Gran Siria. Empieza desde Irak, una parte de Irak hasta Siria. Durante la Primera Guerra Mundial, el 16 de mayo de 1916, se había decidido dividir a la Siria otomana en dos zonas de influencia franco-británicas, quitándose al año siguiente. Y como parte del esquema del régimen francés, en 1920 se determinaría separar administrativamente, a modo de federación, la zona que correspondía como Siria francesa, surgiendo así el Gran Líbano, cuyo objetivo sería proteger a la minoría cristiana. Con esa nueva entidad territorial pasarían a incluir también a las minorías griegas, católica, ortodoxa y armenias, apostólica, católica, que se habían quedado afuera, al igual que a una minoría islámica chiita, como conformada por los drusos, que había quedado alejada del Estado que le habían criado. Los drusos que se quedaron fuera del Estado, en el tema especialmente del Líbano, ya que la otra de los alawitas tenía su propio Estado federal dentro de Siria, que quedaría obviamente al norte del Gran Líbano. Como sabemos que el régimen sirio actual es un régimen chiita alawí y representa la minoría dentro de la población de Siria. Y esta división podemos también encontrarla, este problema, aquí a 2 metros de España. El caso de Marruecos. Marruecos fue también para las fronteras de Marruecos con Argelia, actualmente no son reconocidas por la ONU. Hay un problema continuo entre Marruecos y Argelia. Y ahí podemos llegar hasta el tema del Sáhara que existe hoy en día. Antes de la colonización francesa, en el siglo XIX, partes del sur, del oeste de Argelia, pertenecían a Marruecos. Debo aclarar que Marruecos tenía un colonialismo francés, pero Francia consideraba a Argelia parte de su territorio. No era el colonialismo como lo de Marruecos, Túnez, era distinto. Entre las décadas de 1930 y 1950, Francia integró en lo que fue el departamento de ultramar de Argelia francesa las zonas de Tindouf y Bassar, que van a ser causas de la guerra de los años 60 entre Marruecos y Argelia, lo que se llamó la guerra de Arenas. En un esfuerzo para reducir el apoyo que el movimiento de liberación de Argelia recibía de Marruecos, Francia ofreció devolver esas zonas a cambio de poner fin a ese apoyo. En esa época, el movimiento de liberación de Marruecos, el rey Mohammed V, apoyaban el movimiento de liberación de Argelia. Y Argelia puso como intercambio con los marroquíes de devolverles esta zona a cambio de su silencio y no intervención. El rey Mohammed V se negó a hacer un trato con Francia a espaldas de los hermanos de Argelia y acordó con el gobierno argelino provisional del líder nacionalista Farhat Abbas que una vez
que Argelia obtuviera su independencia, habría que renegociarse la situación de la zona de Tinduf y Bazar. Pero este Abbas fue apartado directamente después de la independencia de Argelia. El hecho que dejó el caso conflictivo entre los dos países. Y hay otro hecho que marcó la historia actual del mundo árabe, que es la guerra de 1967, es la derrota de los árabes contra Israel. En aquella época gobernaba Egipto Gamal Abdel Nasser, que es el impulsor del nacionalismo árabe. Y aquí podemos sacar, pues yo personalmente, pensando en este tema, me sorprendió una cosa, que después de la derrota del 67, vino la victoria de octubre de 73. Pero después de la victoria del 73, vino los acuerdos de Camp David, donde fue el principio casi del fin de la causa palestina, donde empezaron algunos países árabes de volver atrás y cooperar con Estados Unidos e Israel. Por eso dicen siempre, no es más grave caer, el más importante es saber levantarse después de caer. En esa época de Nasser, Nasser tenía una influencia en el mundo árabe, una carisma que llegaba en todo el mundo árabe. Se planteó el tema del nacionalismo árabe, la unión de los países árabes, el tema del islam político en aquel momento no estaba bueno como ahora. Él condenó a muerte a las cabezas de la hermandad, de la organización de la hermandad musulmana, y todo lo que existía, el debate que existía en aquella época era sobre el nacionalismo árabe. Pero después de su muerte, la muerte súbita que ha tenido la de Porto cuando recibía al rey de Jordania, un infarto, vino al poder en Egipto Sadat. Sadat, como sabemos, era miembro de la hermandad musulmana. Es el hombre que va a firmar los acuerdos de Camp David. Y sin olvidar también, hay que destacarlo, porque tú se habla en los medios de comunicación, que el rey de Marruecos, Hassan II, ha jugado un papel muy importante en este acuerdo, porque la mayoría de los encuentros de los líderes de Israel, el Estado llamado Israel, se ejercieron en la ciudad de Ifrán, en Marruecos, y claro, con Hassan II, Begin, etc. Y ahí es donde se prepararon con Clinton las bases de los acuerdos de Camp David. Clinton tiene una relación con Marruecos porque la hermana de Hillary está casada con un miembro más cercano a la familia real marroquí. Esa es la relación. En esa época, después vino un acto muy importante en esa época, que es la guerra del Líbano. La guerra del Líbano, todos nos acordamos de las masacres de Sabra y Shatila. En la guerra del Líbano terminó con la derrota de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, porque que duró casi 10 años, al final de la guerra llegaron a un acuerdo entre Estados Unidos y sus aliados árabes, Arabia Saudí y su pandilla, sobre la expulsión de la OLP del Líbano. Y no le dejaron elegir dónde podían instalarse. En principio, Yasser Arafat y sus compañeros querían trasladarse a Irak, pero las decisiones eran llevarlos a Túnez. Y así se instalaron en Túnez. Y ahora puedo aclarar un poco por qué Túnez. Túnez es un país pequeño
en el norte de África. Casi no se habla de él en los medios de comunicación aquí en Occidente, pero tenía un papel muy, muy importante en la zona. En Túnez hay una base militar americana y también hay una base de control militar de la OTAN. Llevaron la organización de la OLP, cuando se la llevaron a Túnez, pagó el primer precio. Es el asesinato del segundo hombre de la OLP, que era el cerebro de la intifada palestina. Fue asesinado por Mossad en Túnez. También muchos líderes árabes palestinos fueron asesinados en Túnez. Los llevan a Túnez como visita y ahí es donde les matan. Y nunca se abrió una investigación. Hace poco tiempo fue asesinado también en Túnez un ingeniero que trabajaba en el desarrollo de los misiles que tiene la organización Hamas en Palestina. También fue asesinado en Túnez. Esa es el mapa del mundo árabe, el papel que es un, digamos, patio trasero de Estados Unidos. Y después de la guerra civil del Líbano va a surgir una cosa muy importante en el mundo árabe, y sobre todo en el Golfo Pérsico. Como sabemos todos que en los años 70 eran años de cambio, años de revolución, años de la izquierda, cambios en Portugal, en estos años. En el mundo árabe y musulmán surgió un cambio que era muy importante, que iba a cambiar a toda la política en la zona, que es la revolución iraní del 79, el retorno del Khomeini de su exilio en Francia, victorioso a Irán. Cuando llegó el Khomeini a Irán y se instaló la República Islámica iraní, normalmente los países del Golfo Pérsico se sentían amenazados por esta revolución y tenían que trabajar o pensar cómo podían frenar a los iraníes. De ahí vino el Consejo de Estados Unidos. ¿Cuál es? Es la necesidad de una guerra, de entrar en guerra, como la revolución es nueva, todavía no está muy bien organizada, aislada del mundo después del famoso conflicto de la Embajada de Estados Unidos, era el momento para meterla en guerra. Y la guerra no va a durar más de una semana y le van a parar, pero el objetivo es darle una elección y someterla. ¿Quién va a liderar la guerra? Entonces hablaron con Saddam Hussein. Saddam Hussein tenía miedo también de la revolución iraní por los chiitas que están en Irán. Sabemos que Irán, la mayoría de la población es chií, no es suní. Entonces negociaron con Saddam y llegaron a un acuerdo que Saddam entrara en guerra contra Irán a cambio que los países del Golfo Pérsico van a costearla, a pagar los gastos. Siempre pensaban que la guerra va a durar poco tiempo. La sorpresa es la guerra que duró casi 10 años. Costes muy elevados. Estaban obligados a parar la guerra. Pararon la guerra, entonces Saddam Hussein quiso reclamar los gastos, a respetar los acuerdos. Los países del Golfo Pérsico, Estados Unidos, le respondieron que el pacto era para que él gane la guerra. Como no ganó la guerra, no le van a pagar ningún duro de los gastos. El hecho que empujó a Saddam Hussein a quedarse con Kuwait. No me pagáis, me quedo con el petróleo de Kuwait. Y ahí vino la primera guerra del Golfo. En esta guerra, la primera guerra del Golfo, Irán tenía el apoyo solo de dos países árabes, que es Siria, que es un país chiita,
y Libia de Muammar Gaddafi. Los únicos países que apoyaron a Irán eran esos países. Todo el mundo árabe estaba en contra de Irán, porque la mayoría del mundo árabe son suníes. Y aquí puedo dar aclarar un poco sobre algo que tenía también un papel, que es la Liga Árabe, el papel que tiene dentro del mundo árabe. Porque sabe que el mundo árabe está dividido, como dije en principio, porque las grandes decisiones se toman desde fuera. Por ejemplo, actualmente en la guerra de Siria, quien dice de la existencia de la oposición siria miente, porque no existe oposición siria. Quien habla de la existencia de régimen sirio miente, porque no existe régimen sirio. En Siria actualmente existe Estados Unidos, Rusia, Irán e Irak. Cada uno tiene su bando. El mismo pasa con los demás países árabes. Hablaba de la Liga Árabe. Su diferencia con otras organizaciones como la Unión Europea es que no ha conseguido un grado importante de integración regional y que la organización no mantiene relaciones directas con los ciudadanos árabes. Es una liga formada desde arriba. Los ciudadanos árabes no participan en nada. Y la Liga Árabe siempre era dividida en dos bloques. Un bloque que se llama el bloque proamericano, imperialista, y otro bloque que era el bloque de resistencia. El bloque de resistencia se formaba por Argelia, Libia, Irak y Siria y Yemen. El grupo imperialista como tal por los monarcas del Golfo Pérsico, Marruecos, etc. Esta era la liga, siempre, nunca llegaban a un acuerdo. Entraban, discutían, se pelean, y según las filtraciones, porque los congresos de los países árabes, antes, quien filtraba la información de la prensa era la Organización Palestina. Ellos que filtraban lo que pasaba. Y de verdad lo que pasaba dentro era algo inimaginable. En un congreso en Rabat, que me acuerdo, para aclararles las diferencias que existen entre los gobernantes árabes. En el congreso del mundo árabe, que era Rabat, aterrizó en el aeropuerto el avión de Gaddafi. Normalmente cuando la llegada de algún presidente sube el grupo de protocolos para indicarle al protocolo del país y tal, y lo que iba a pasar. Entre el protocolo que había, que Gaddafi tenía que pasar y demostrar su respeto a la bandera marroquí, el desfile militar, saludar la bandera marroquí. Gaddafi se negó dentro del avión. No voy a saludar a una bandera que representa al régimen imperialista o régimen tal. Bajó. Esta gente informaron a Hassan II lo que decía Gaddafi. En el mismo momento Hassan II dio la vuelta, dijo que Gaddafi abandonar el aeropuerto. Hasta después, casi una hora y media, cuando Gaddafi aceptó las condiciones protocolares de Baratos, cuando fui a recibirle. Entonces, antes de empezar cualquier congreso árabe, empieza con conflictivos, algunas veces que son absurdas, otras veces que son muy serias. En este caso eran temas muy serios que estaban relacionados con el tema palestino. En aquel congreso, por desgracia, se sabía después que Hassan II permitió la instalación de grabaciones del Congreso, que el Mossad grabó todo lo que ha pasado dentro del Congreso Rabat. Eso se conoció después. Este es el papel y aquí quiero hablarles un poco sobre
el papel del Islam político que se creó con la invasión de Irak. Hay dos hechos actualmente demuestran que las dos fuerzas coloniales, que es Rusia y Estados Unidos, se quedaron, sus actuaciones en la zona se quedó como anécdota. El primero pasó con los Estados Unidos en Irak. Como sabemos que Estados Unidos atacaba, participaba en la guerra de Irak con la aviación. Pero ¿quién estaba en el terreno? El terreno estaban las milicias iraníes. Entonces, cuando se libera, entre paréntesis, alguna zona, ¿quién se queda en la zona? Irán. Estados Unidos en el cielo. Cuando terminó la guerra de Irak, Estados Unidos y sus aliados de la zona se encontraron que entregaron Irak a Irán, porque actualmente las decisiones no se toman en Bagdad. Todas las decisiones relacionadas con Irak se toman en Teherán. El presidente, el gobierno que gobierna Irak fue designado por Teherán. Estados Unidos actualmente no tiene nada en Irak. Nada. Por lo cual, últimamente Trump quiso aplicar, ¿cómo se llama eso? Económico sobre Irak. Sobre Irán, Irak no participa, porque todo Irán está gobernado por Irán. El mismo hecho está pasando actualmente en Siria, porque ¿quién está en el terreno? Las milicias de Hezbollah de Líbano, que es pro-iraní, y sicarios de Afganistán y Pakistán chiitas, y Rusia participó con la aviación. Entonces, cuando los rusos atacaban, se avanza los comandos terrestres y se quedan con el territorio. Actualmente el futuro problema de Siria va a ser entre Irán y Rusia, porque Rusia está fuera totalmente del juego en Siria. Todo el terreno sirio está en manos de Irán. Ese es el problema o el miedo que tienen ahora a Irán. Irán existe actualmente en Siria, Irak, el Líbano y el Yemen. No olvidamos de la guerra del Yemen. Es una amenaza directa para los países del Golfo Pérsico. Pero el problema es una cosa que es muy negativa y ha jugado un papel muy negativo en la causa palestina. Porque la causa palestina siempre era la causa principal para todos los países árabes. Hoy en día nadie habla de la causa palestina, todo el mundo habla del conflicto de Irán chií y suní, el conflicto de Irán Arabia Saudí. Arabia Saudí que quiere liderar el mundo suní, porque no creo que va a llegar, y Irán de su parte está intentando de avanzar más para acabar con la familia saudí que reina en Arabia Saudí. Y nos acordamos, bueno, sé, que Trump, cuando su campaña electoral, siempre hablaba que él va a reconocer a Jerusalén como capital de Israel, y también hablaba que tiene un proyecto para solucionar el tema palestino. Llegó Trump al poder, a la Casa Blanca. Primer paso, la primera visita de Trump al extranjero, no olvidemos, era Arabia Saudí. Es muy significativo en la política de cualquier gobierno. El tema, cuando llegó Trump al poder, el primer paso que ha dado, ha reconocido a Jerusalén como capital de Israel. Y el famoso proyecto que tenía o que tiene actualmente Trump, lo quieren aplicar. Este proyecto se llama el Pacto del Siglo, o el Gran Acuerdo del Siglo. ¿Qué es el Pacto del Siglo? Trump, después de reconocer Jerusalén como capital de Palestina, quieren construir un nuevo Estado en la parte del Sinaí de Egipto
y Gaza, la parte palestina. Ya quieren construir un nuevo Estado, que será el Estado palestino, porque el problema de Palestina, para que los aclaramos, porque los medios de comunicación aquí en Occidente hay una mucha confusión, no es la tierra. El problema palestino son los refugiados que están fuera de Palestina, que son más de 7 millones de palestinos. Ese es el problema de Palestina, porque si vuelven todos los refugiados a sus lugares, democráticamente ganarán los palestinos en las elecciones. El mismo que está pasando en el sur de África. Sur de África llegaron a un acuerdo entre el apartheid, las elecciones, ¿quién gobierna? Los negros. Lo mismo puede pasar en Palestina. Por eso no quieren, nadie está a favor de la vuelta de los refugiados. Israel estaba planteando hace poco tiempo tierra a cambio de paz. Hoy este planteamiento no existe. Hoy lo que quieren aplicar este proyecto, lo que decía, del pacto. Este pacto va a ser subvencionado por los países del Golfo Pérsico, por desgracia, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Kuwait, etc. Y quieren convencer al resto de los líderes árabes de la validez de este pacto. Surgió la primera sorpresa. La primera sorpresa en este pacto, que hay dos monarcas que son preamericanos, están en contra. El monarca Hashemí de Jordania, el rey de Marruecos. Últimamente visitó la visita del presidente exterior de Francia, después de la visita del yerno de Trump, porque en principio había una visita del yerno de Trump a Marruecos, y después, el día siguiente, visitó el ministro de Exteriores de Francia para tratar el mismo tema, porque en principio querían convencer al rey de Marruecos a participar en un encuentro que va a pasar dentro de unas semanas en Oman, donde quieren llegar a un acuerdo sobre los gastos o la subvención de este proyecto. El rey de Marruecos se considera que es el presidente de la Comité de Al-Quds de Jerusalén. El rey de Jordania, históricamente, hay un testamento que es el responsable, tiene que ser responsable de la ciudad de Jerusalén. Estos dos hechos, y las dos monarquías, las dos son primos procedentes del Mahoma, dos hechos están jugando un papel muy importante. Estos dos reinados están en contra del pacto del siglo. También en los países árabes, la mayor, en este caso, hablamos de la población árabe, están amenazados, o serán amenazados en cualquier momento que entran en este pacto con Estados Unidos o con sus aliados. Por eso digo yo, sobre los análisis que hay, que existen hoy en día, la familia de Arabia Saudí, su vida está relacionada, o su existencia está relacionada con la existencia de Trump en el poder. Totalmente seguro, si Trump no gana las elecciones próximas de Estados Unidos, se eliminan al rey de Arabia Saudí. Y lo dijo Trump, lo dijo claro, en las declaraciones suyas últimamente, dijo que los políticos de Arabia Saudí, o rey de Arabia Saudí, no puede subir a un avión sin protección de Estados Unidos. El futuro de esta familia está relacionado con la existencia de Trump en el poder. Y a mí este pacto de gran pacto, ese proyecto de pacto de Trump me hace recordar de cuando era estudiante, subía el autobús era lleno de gente, y se levantaba el conductor, gritaba: avanzaos atrás. Este iba a ser un avance atrás. Pero estoy totalmente seguro también que va a ser, sus resultados van a ser positivos para el tema palestino y para la causa árabe.
con el sitio la causa palestina puede pasar por muchas partes, pero en el fondo, en el corazón de toda la población árabe, ningún ciudadano árabe puede decir que puede ser de acuerdo con la existencia de Israel, porque la población árabe niega todavía hasta la existencia de Israel como Estado. Y no se puede jamás aplicar esa. La única solución que era, porque se planteó antes, en los años antes, por desgracia la OLP no estaba de acuerdo, es eso que se concentra la lucha en la demografía del país sobre la población. Como expliqué, como los palestinos son mayoría, que se concentra la lucha sobre la vuelta al país y participación a las elecciones democráticamente y llegarán al poder. Pero los palestinos en aquella época, sobre todo la OLP, liderada por Yasser Arafat y presionado por otras fracciones de Palestina, no aceptó el trato. Creo que me quedo con eso y abrimos el debate, porque el debate será un poco más...